Emilia nació en 1902 y es una época difícil, una época que Costa Rica como sociedad no está todavía totalmente establecida. No están sus garantías sociales, no hay una serie de instituciones con las que contamos hoy día, tales Ministerio de Salud, Ministerio de Trabajo. Entonces estamos hablando de una Costa Rica donde tenemos huelgas. Hacia 1908 hubo huelgas muy importantes, sobre todo en el Pacífico, dado que tenemos la instalación de la United Fruit Company desde 1899. Hay una serie de contratos que la United Fruit Company está negociando con el gobierno, todo eso genera inquietud. Tenemos dos guerras mundiales que afectan mucho al país en términos económicos y hay una inestabilidad que afecta a nuestro país. Hay una política muy liberal. ¿En qué sentido? En que nuestros gobernantes eran escogidos dentro de un sector muy reducido de la sociedad. El voto no era ni tan siquiera directo para los hombres. El voto directo para los hombres se establece hasta 1913 y es hasta 1927 que los hombres pueden votar de forma secreta. Insisto en la parte de los hombres porque esto claramente está indicando que las mujeres ni siquiera votan todavía. Eso es parte de lo que mueve a Emilia Prieto. Emilia Prieto se involucra políticamente en diferentes tipos de asociaciones para poder lograr este derecho para las mujeres también. Tiene una gran eh, fuerza, es una mujer beligerante, con una posición política muy clara, maestra normal, intelectual, escritora, que también incursionó con, en la imagen, en la imagen. Ella hizo grabados, hizo silografías, pero con una intención muy distinta a la que podemos encontrar en los artistas que trabajaron en el álbum del 34. A Emilia no le interesa tanto la exploración del lenguaje visual, la composición, los contrastes. La imagen para ella debe tener un fin claro que es el concepto al cual se refiere.
Pero ella creía que si no había un contenido social, esas imágenes se convertían en imágenes como de turismo, como concherías con el pincel, como lo dijo ella comentando la exposición del año 1932 en el Teatro Nacional. Porque también ella pensaba que las estrategias de representación académicas eran flor de fango, porque se dirigían a algo que ella concebía como el arte por el arte y que eso a ella le molestaba. El arte se hacía para un fin muy concreto. Ella menciona en algunos de sus artículos haber leído a Georgi Plejanov, un filósofo, sociólogo, escritor ruso que vivió entre 1856 y 1918, y en el cual él manifiesta esa beligerancia que debe tener el arte en relación con cambiar la sociedad políticamente. Emilia hace sus grabados, los firma con un acrónimo EP. Sin embargo, también Emilia sorprende con el hecho de que en paralelo a esa obra firmada con su propio acrónimo, Emilia creó obra que está firmada con, hasta este momento, identificados unos otros 12 nombres o acrónimos, de los cuales todavía no hay en realidad mucha claridad de por qué o para cuándo fue que los usó. Ella sí, por las fechas de los diferentes grabados, sí se sabe que los usó, por decir así, al mismo tiempo, pero no hay un conocimiento de qué los distingue. ¿Por qué es parte integral? Porque ella usa alguna frase de chota, alguna forma de sarcasmo, alguna forma de reclamo político dentro de lo que es su grabado para completar su mensaje. Adicional a esto, podemos considerar que estos grabados eran hechos o para acompañar un ensayo, ya sea propio o de algún otro escritor dentro del repertorio americano. La obra de Emilia Prieto, en términos de su composición o de la calidad, es una obra sencilla, no bastante plana si se quiere, pero es una obra que, como ella misma la calificó, busca decir algo. No es lo que se conoce a veces como lo que se llama el arte por el arte, no, para ella tiene que tener un mensaje, si no, el arte no sirve. Con lo cual, una de las cosas importantes al ver un grabado de Emilia no es solo ver el grabado, sino ver su título. Se considera el título parte integral de su obra. El corazón de su trabajo está dirigido hacia la imagen editorial. Ella está o ilustrando o planteando imágenes. En ese sentido, ella es una artista muy interesante que tantas décadas atrás tiene preocupaciones similares a las que tienen ahora los buenos artistas conceptuales. Porque todo su trabajo visual está dirigido a un asunto que pretende cambiar la sociedad, hacer crítica de las estructuras sociales, culturales, políticas. Alguien a quien ella le graficó, para decirlo de alguna forma, bastante, fue a un autor que vemos en repertorio americano de nombre Juan del Camino. Juan del Camino en realidad es un seudónimo
de alguien que probablemente en su momento quería pasar un poco desapercibido como autor de los reclamos políticos que hacía al gobierno. Era un parlamentario, era Octavio Jiménez Alpizar, en realidad quien escribía bajo el seudónimo de Juan del Camino. Es decir, en este trabajo conjunto hay varios. Uno es el de El olmo que dio peras. Esta obra, en contrario a lo que dice el refrán popular, que no podemos esperar peras del olmo, Emilia resalta la ironía, puesto que acompaña a un artículo de Juan del Camino, donde debemos luchar por no permitir que Costa Rica sea simplemente un proveedor de materias primas. El grabado de un mapita de Costa Rica y la frase con el que Emilia lo acompaña es nación libre y soberana en sentido figurado. ¿Por qué? Porque precisamente Juan del Camino está reclamando que se haya aprobado que se estén haciendo negociaciones con esta compañía y que se esté planteando que se haga un contrato de concesión. Unos meses más tarde, en el 38, Emilia acompaña, por decir así, a la segunda parte con un grabado que se llama Parlamentarismo. Aquí el reclamo de Juan del Camino es que se aprobó una concesión con una cantidad de reglas de las que se conoce muy poco porque fue a puerta cerrada. Y ese es el reclamo primario. Y aparece una hilera de personajes con unas lenguas enormes que caen y dominan todo el espacio visual. En esto ella usa, es una estrategia que se acerca a la caricatura, es una visión mordaz, crítica, sarcástica, de abordar ese bla 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 que desde entonces existía en estos cuerpos que legislan para el país. Hay otras piezas que tienen esa misma tónica, del año 37, Pedagogía Fascista. Es una pieza en donde hay un maestro que es un esqueleto enseñando en una clase con una guadaña en la cual está inscrita la esvástica. En la pizarra hay aviones y cañones. Prieto luchó mucho contra el fascismo y contra todas esas actividades y tendencias políticas del momento, y esa obra habla directamente a través de las metáforas de la muerte, con la guadaña, los esqueletos, etcétera, ubicado en un aula. O sea que estamos aprendiendo en nuestra sociedad esas actitudes violentas propias del fascismo. Y eso en términos de grabado, dentro de ese mismo espíritu, para 1935 Emilia Prieto impulsó el primer desfile de carretas. Y ya entendiendo el pensamiento de Emilia, el momento histórico y en qué creía Emilia, se sabe que no lo hizo simplemente porque le parecía simpático rescatar el folclore nacional. No, es porque para ella perder el folclore nacional era perder identidad nacional. Eso no podía ser en el pensamiento de Emilia Prieto. Por eso rescata la labor de aquellos que están haciendo carretas, identifica incluso en su momento, en 1935, que fue el primer desfile, que tienen peculiaridades por región. A ese nivel de interés llega Emilia. Rescata la música, sí, de nuestra gente de campo sencilla que va a lavar la ropa al río. No porque ella considere que tenga una voz primaria, no. Es por rescatar esa memoria de nosotros mismos. Esa es Emilia Prieto. Esa es la persona a la que finalmente le han otorgado el benemeritazgo de la patria.